Bienvenidos todos a un nuevo episodio del Lado Oscuro de los Proyectos. Soy Lucía Hernández, anfitriona de este podcast, y hoy estamos reunidos para un nuevo episodio. Hoy día vamos a conversar, como siempre, de los desafíos que nos toca enfrentar en los proyectos que trabajamos, ¿cierto? Y cómo vamos aprendiendo de ellos. Y hoy día el viaje lo vamos a realizar con Emi Moreno, con quien vamos a hablar de un proyecto que a muchos nos ha tocado alguna vez en la vida, que es crear un nuevo equipo, una nueva área en la organización. Y en este caso vamos a hablar de la creación de una gerencia de experiencia de clientes. Emi es ingeniera comercial, tiene más de 20 años de experiencia en los sectores financiero y seguros, y también tiene experiencia liderando estrategias comerciales, canales digitales para la venta de seguros, equipos de experiencia de clientes, obviamente, y también ha liderado una gerencia general en una AGF o una administradora general de fondos. Y actualmente tiene su propio emprendimiento que se llama Capital Kids, donde trabaja en educación financiera para niños. Bienvenida, Emi, ¿cómo estáis? Hola, Lucía, muchas gracias por la invitación y la presentación. Oye, ya, qué bueno que podemos grabar al fin y que hoy día nos costó un poco, sí. Vamos a compartir esta experiencia. Así que, Emi, cuéntame, cuéntame un poco de ti, cómo llegaste a trabajar en experiencia y cómo fue formar esta gerencia. Sí, mira, a poco iniciar mi vida laboral, me pasó que tuve que hacerme cargo de una unidad de negocio. Ahí mencionaste como gerente general, y ahí tuve que construir una experiencia desde cero, digamos, en términos de entender cómo funcionaba el área operacionales, comerciales, ¿cierto?, de inversiones. Y fue como mi primera experiencia en términos de transformar algo, ¿ya? Partir de un lado medio complejo para llegar a otro con la necesidad de que hubiera un proceso de transformación entre medio. Eso me convirtió en una persona que le gusta crear cosas desde cero. Y llego después de esto a la gerencia de experiencia cliente, que era un área que no existía, donde en una época además donde las gerencias relacionadas con clientes eran principalmente de servicio, ¿no? Era como el call center y eso, entonces no había tanto esta cultura de experiencias diferenciadas en términos de cliente, ¿ya? Y me tocó montar no solamente esta gerencia de clientes, sino que también en el futuro volver desde cero, ¿cierto?, a instalar una gerencia de e-commerce. Y básicamente los desafíos en términos de alineación de personas, de priorización, etcétera, son similares y dejan aprendizaje parecido, digamos. Sí. Y ahí, ¿qué desafíos cuéntanos un poquito qué desafíos te ha tocado enfrentar al formar distintos equipos o que te entiendan en la organización lo que estás creando, ¿cierto? Cuéntanos un poco ahí de lo que ha pasado. Sí, fíjate que, voy a hablar en particular de experiencia de clientes, pero las experiencias las podéis mandar a cualquier área que sea nueva en una empresa, ¿ya? En el caso de la gerencia de experiencia de cliente, había que instalarla desde cero y el mandato era armar un equipo, ¿cierto?, que fuera capaz de liderar esta nueva estrategia que tenía foco en el cliente y empezar a generar una cultura de servicio. Ese fue como el principal mandato. Como el rol específico era pasar desde una aspiración, ¿cierto?, que era ser una empresa con foco en el cliente, ¿cierto?, o sea, como a lograr hacer eso realidad y que permeara también a nivel de cultura. Entonces, eso fue como el desafío en este caso. Y ahí, en el fondo, ¿con qué problemáticas te fuiste encontrando cuando vas formando un equipo? Como a mí al menos me ha tocado formar PMOs de cero. Y no sé si te pasó a ti, pero algo que a mí siempre me ha pasado es como un área en el fondo que otros vieron una PMO en otra empresa, entonces asumen que tú tienes que hacer lo mismo que se hacía en otro lado y te empiezan como a tirar un montón de funciones que a lo mejor no estaban en el plan y no son necesarias, porque alguien pensó que, no sé, cuéntame un poco con qué problemáticas te fuiste encontrando. O sea, bueno, experiencia de cliente yo creo que tiene ese tremendo desafío que es cuando uno llega y se instala, digamos, y dice soy experiencia de cliente, básicamente te conviertes como en el punto de entrada de toda la compañía. Entonces, finalmente, todo llegaba a experiencia de clientes porque pasaba algo y siempre, ¿cierto? Tú terminabas en un cliente, por lo tanto era problema nuestro, digamos. Entonces, pasaba así esta como media sobrecarga
Ujú. Porque, a ver, pasamos por diferentes etapas. Entonces, te diría la primera, personas. ¿Ya? Ya. Normalmente este tema de como el cliente en el centro y todo no es algo nuevo, ¿no? Es algo que hace muchísimos años que se viene hablando. Y yo creo que también quizás como venía con un mundo con menos metodología en este sentido y menos conocimiento quizás, era algo que se manoseaba mucho. Entonces Ajá. cuando uno iba a decir, oye, ahora vamos a hablar de experiencia de clientes, te decían como, oye, de nuevo, es como, si ya lo hicimos y como que no resultó, entonces ya, primero había que hacer este switch para decir, oye, esto lo vamos a hacer y lo vamos a hacer de verdad, ¿cierto? Ujú. Primer desafío. Segundo desafío, los procesos, ¿cierto? Que uno Ya. tiene en estas gerencias nuevas, sobre todo, tiene esta necesidad de aprender todo de cómo funciona. El primer camino era decir, bueno, cuáles son los aspectos críticos que queremos abordar, ¿cierto? Ujú. Para poder ordenarnos un poco, porque la verdad es que, como te digo, todos llegaron con un montón de inquietudes y era como, bueno, tenemos que entender cómo arreglar un poco este camino. Entonces, el segundo camino era el de los procesos, que creo que Ya. en un post tuyo, creo que lo vi, que se hablaba de que era lo importante de dejar documentado, etcétera. Y yo creo que hay grandes empresas que tienen muchos procesos documentados, pero que en la práctica nadie revisa, nadie lee, nadie actualiza. Quedaron Entonces ahí. uno, claro, uno un poco inocente también cuando empiezan en estos procesos, uno dice, bueno, me gustaría ver cómo son los procesos. Bueno, entonces cuando uno empieza a pedir la información, o sea, primero tú ves que la realidad no es como dice en el papel, esa es como la Ujú. primera. Y después Sí. cuando uno empieza a investigar, digamos, que ya ahí directamente hay que remangarse y empezar a hablar con la gente, etcétera, también uno se encuentra mucho con, cuando no hay una cultura que ya está permeada en términos de lo que tú quieres hacer, esta cosa de que, bueno, esto lo hace Juanito, no sé cómo lo hace de aquí en adelante, y ahí nos pasaron un montón de aventuras, digamos, en este tratar de entender cómo funcionaban las cosas. Ujú. Y te diría que como desafío fue decir, oye, a la gente primero, esto es un proyecto de todos, y que se te compraran, ¿cierto? Ese sí es de todos. Todos tenemos responsabilidad en este proceso y quizás quitarle un poco la presión, que había que hacerlo igual, pero quitarle la presión a tratar de definir el proceso actual, Ujú. que de repente son extremadamente complejos y con mucho vacío, a ir a este mundo de cómo quiero ser, digamos, y tratar Ujú. de cargarle un poco la mano así porque se hace también un poquito más inspirador. ¿Ya? Porque en la práctica decirle, oye, quiero levantar esto, ¿cómo funciona? Y nadie sabe, nadie quiere acusar al del lado, etcétera. Suena mucho mejor decir, oye, ¿qué queremos construir? Y en base a eso vamos viendo un poquito qué es lo que existe para acá. Oye, es una buena mirada, porque en el Sí, fondo puede que te agobies un poco con la sí, situación sí. actual. Y Sí, agobia a todos, además. Detective absolutamente. tratando de levantar cosas, entonces al final es como el enemigo que anda buscando falla, y finalmente no es eso, uno quiere entender para construir, y finalmente es mejor buscar un equilibrio. No, claro. Y además que te puedes convertir como en el paño de lágrimas de algunas áreas como o personas, ¿cierto? Es como un poco inevitable eso. Sí, 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 de todas maneras, sí. Y Yo te ahí el diría que equipo eso fue lo principal. ya. Y el equipo que tenías, ¿cómo en el fondo tuviste desafíos con el equipo, digamos, el equipo era nuevo o eran personas de otras áreas? Como en el fondo, ¿cómo se formó, cómo se gestó ese equipo? Sí, fue una mezcla de gente nueva con gente que venía de otras áreas. Eh, para mí una de las cosas súper entretenidas de llegar a construir cosas desde cero es que no necesariamente tienes toda la experiencia, ¿cierto? Que uno quisiera, digamos, para decir, oye, las cosas se hacen así. Uno viene igual con una mirada como un poco más fresca, digamos, de decir, oye, aprendamos todo lo que hay que aprender de las personas, de los procesos, etcétera. Me tocó tener un equipo súper rico, súper aperrado también, porque yo creo que Ya, cuando uno recluta para este tipo de proyectos tiene que ser gente con bastante capacidad de tolerar la frustración, ¿cierto? Porque en proyectos tan grandes, ¿cierto? Y que tienen que tratar con tantas áreas dentro de una compañía, ujú, de repente puede ser un poco frustrante. Entonces, te diría que lo principal fue que el equipo se crea el cuento y se compre el impacto que va a tener esto a nivel de clientes, a nivel de lo que pueda ser tangible. ajá. Entonces, sí, fue un equipo mixto, pero que te diría que como que no, todos nuevos en lo que estaban haciendo, digamos, o sea, nadie venía con este como, oye, yo tengo una expertise en esto,
sí, sabían de temas de clientes, pero no necesariamente eran expertos, entonces llegaron todos a aprender con esto. Y esto fue súper bueno en términos de la mirada más fresca, Ujú, de las ganas y también de trabajar un poquito esto de tolerar la frustración, ¿no? De decir, oye, no podemos hacer todo. Y ahí, ujú. para mí, como en términos de liderazgo fundamental, el lema que yo siempre se los digo a todo mi equipo es: elige tus batallas. O sea, Ujú. no las pelees todas, porque no se puede. Ojo. Entonces, Sí. ya, tomemos estas tres que son de impacto, donde tenemos posibilidades de avanzar y démosle. Y eso fue, yo creo, algo que nos diferenciaba, digamos. Sí, nos frustrábamos todos, pero Es logramos normal. salir del desafío, sí, pero logramos salir adelante. Ya, buenísimo. Sí, yo creo que también eso que, yo creo que está ahí en el punto de escoger las batallas. Uno, en el fondo, cuando son áreas nuevas y todo, primero no te las tienes por qué saber todas. Bueno, en general áreas viejas también, pero quizás áreas más antiguas, más tradicionales pueden tener más experiencia. Pero cuando son áreas que a lo mejor no hay tanto Sí, conocimiento, nada, no se puede lograr todo, digamos. Y a veces uno tiene mucha hambre, quiere mucha ambición de lograr cosas sí, y hay que sí. seleccionar nomás, po. Sí, hay que seleccionar y sobre todo poner a las personas en el centro. Sí, eso puede sonar súper cliché, pero al final Ujú. uno trabaja no con procesos, trabaja con personas que están detrás de esos procesos. Sí. Para mí eso era fundamental, poder entender Mm. las realidades también de todas las áreas, porque la realidad de una persona de operaciones puede ser súper distinta a la realidad de una persona que está, por ejemplo, en el call center, recibiendo ahí en primera línea todos los reclamos para un comercial. No sé, en lo personal he tenido la oportunidad de estar como en todas las áreas un poquito, entonces ¿Ya? ha sido súper bueno poder entender que, oye, las motivaciones de la persona de operaciones son distintas, que Sí, las de un po. comercial, por ejemplo, que quiere la solución ahora, ya, rápida. Ujú. Entonces, sí, yo creo que hay que un poquito ahí trabajar la empatía también desde un área que es nueva y que necesita el apoyo de todos. Sí, po. Eso es importante, ir consiguiendo aliados también, como Sí, en ese sentido. Y, sí, y, bueno, en este proceso de formación y de instalar una gerencia nueva, ¿cierto? En una organización que tiene de por sí muchos desafíos, como los que tú has comentado, ¿cierto? Si hoy día ya, con el diario del lunes, mirando hacia atrás, como, ¿qué harías distinto? Como, ¿qué cosas consideras que a lo mejor, no sé si un error, pero que a lo mejor si tuvieras la oportunidad de hacer distinto, harías diferente? yo creo que de todas maneras lo que comentamos al principio, un poco de lograr un mejor equilibrio entre esta obsesión por levantar el proceso como está, Ya. digamos, como la CIS, y irse más a un mundo de como de a dónde quiero llegar para generar la motivación, para generar este convencimiento de que eh, es lo que hay que hacer, digamos, para a partir de eso poder construir también lo que queremos. Creo que perdí parte del tiempo en tratar de dibujar lo que había y ahí se pierde tiempo precioso y muchas veces termina en algo súper improductivo. Entonces, me pasa eso, sí. Creo que eso lo cambiaría de todas maneras. Oye, súper potente la reflexión, porque a mí por el lado del proceso me pasa en el fondo que uno dice como entiende bien la situación actual, pero también se entiende que cuando tenéis que también estáis formando un equipo, tenéis la presión de alguna manera también de mostrar resultados, como a lo mejor no es Sí, una presión que te ponen tan directo, pero uno quiere en el fondo como, sí, y efectivamente tenéis que escoger las batallas y a lo mejor hay situaciones, procesos así, en el fondo, situaciones actuales de los procesos que no vas a poder definitivamente no vaya a ganar esa batalla. Entonces, sí, está súper bien, me sí, gusta esa sí, reflexión. Como, sí, sí, sí. Como equilibrarte, diría, y elegir batalla. Eso es como el aprendizaje principal. sí, sí te cacho. Como, Sí. oye, y en general, ¿cómo fue cómo te jugó a favor o en contra, no sé, como la cultura? ¿Cómo fue la cultura en este viaje de ir instalando esta área? Para mí finalmente, bueno, la cultura bueno, es lo que logra a partir de que la gente se haga parte. Y yo creo que fue un proceso complejo al principio, ¿cierto? Porque por todo lo que te comenté, pero la gente busca motivadores en las pegas, yo siento eso, como que de repente en escenarios sobre todo así como medio monótono, de repente algo que te saque de eso es súper interesante. Yo me acuerdo que en esa época
Era una iniciativa así súper fuera como de estructura, digamos. Siempre hablaba con gente que tenía muchas ideas, que era como con harto punch así como de innovación, pero hasta en las mejores empresas pasa que muchas veces esas personas no las escucháis porque, no sé, pues te perdiste en otras prioridades. Entonces armamos como un mini comité de personas que querían juntarse a pensar en cosas que finalmente igual terminan en cliente, porque lo que tú querías hacer es una mejor experiencia para que la empresa en la que estás tenga una mejor posición con los clientes y que te vaya bien, que te puedan reconocer, etcétera. Y armamos este mini comité donde nos juntábamos, qué sé yo, 1 hora a la semana, no era mucho más que eso, áreas súper transversales, recursos humanos, todo, a hablar un poco del tema. Y finalmente estas personas también se empiezan a convertir un poco en embajadores. Entonces es como salir un poquito de la cáscara esta como súper rígida que de repente existe y desordenar un poco el tema para que esto suene algo más entretenido y la gente lo empiece a sentir como idea personal. Que eso es algo que como que marca, yo creo, todas las cosas que hago, digamos, o que trato de hacer, que esta cosa de yo no te quiero convencer de que atender al cliente es bueno porque va a ser un buen resultado para la compañía. Yo lo que quiero es que tú desde tu posición sientas esa necesidad de hacer cosas diferentes, hacer las cosas bien, para que nos vaya bien a todos. Entonces, una cosa es como imponer y la otra es sembrar la semilla para lograr algún resultado. Claro, con esa mirada en el fondo estáis sembrando de alguna manera, porque estáis teniendo embajadores que te ayudan. Si tú tenías un alcance de 10 con los embajadores, puedes multiplicar en el fondo el alcance. Y muchas veces yo he visto equipos en el fondo que tienen el material para poder generar embajadores y todo, y se pierde. Sí, al final hay una historia y si la gente quiere contarla, yo creo que tenés la mitad del camino recorrido. Si alguien quiere acompañarte en esta historia, alguien que no está obligado a hacerlo. Digamos, así como en términos de dependencia me refiero a eso. Entonces, eso es entretenido. No, buenísimo el punto. Y oye, y este aprendizaje que tuviste al formar este equipo, ¿cierto?, de experiencia, y estos aprendizajes después lo aplicaste en otros proyectos o en otros equipos que te haya tocado formar o áreas que te haya tocado formar en una organización. Sí, en realidad para todo. Es súper útil, en realidad, como mirada general, porque después también me tocó liderar un equipo de e-commerce, ¿cierto? Que también era levantar la experiencia desde cero, porque no existía nada, y fue lo mismo, Okay. O sea, traer el equipo, ¿cierto? Y un poco, cuando un canal digital no existe, tratar de instaurar la cultura de cómo funciona un canal digital. Hay que hablar el lenguaje que hablan los clientes digitales. Y fue lo mismo, porque al principio también era como ya, hagamos cotizadores, por ejemplo, para todos. Bueno, había que elegir algunos, cuáles eran los más efectivos, había que pensar una forma de equivocarse rápido, digamos, y equivocarse barato, por decirlo de alguna forma, Sí. que es como la base de lo que está dejando todos estos procesos. Es como, oye, no lo voy a hacer bien a la primera, pero haz un proceso que sea simple, que sea flexible, que te permita equivocarte rápido y barato. Digamos. Entonces eso fue finalmente la misma lógica que aplicamos en términos de priorizar, ordenar, y en términos de cultura lo mismo. O sea, ya no era decir, oye, vamos a vender con el canal digital, sino que un poco era contar una historia de por qué queríamos hacerlo y por qué tenía que ser cómo queríamos armarlo. Y finalmente un poco esta cosa de sembrar la semilla y todo fue como la semilla inicial de mi emprendimiento, que es Capital Kids. Que finalmente busco educar, fíjate, y cuando tú lo miráis, no quiero educar a un niño con un PowerPoint y decirle, oye, esto es la inflación. Lo que quiero es que tenga la necesidad de aprender, y eso lo hacemos a través de un juego, ¿cierto? Que como que le genera la inquietud. Básicamente va siendo como transversal todas las cosas que hay agarrando en el camino. Oye, buenísimo eso, que también en el fondo toda tu experiencia quizás como en el mundo corporativo, también en proyectos personales, la puedes ir trabajando como de alguna manera. Sí. Como genial eso también, como sí. Que a veces las personas piensan, me pasa que a veces escucho, las personas piensan que a tu trabajo te encasillan en algo y tú eres especialista en eso, pero como que tu experiencia en eso no la puedes trasladar a otra cosa, como... Y aquí tú estás dando 2 claros ejemplos, en el fondo, tanto para el área de e-commerce como para un proyecto, en el fondo, personal tuyo, como
el crear estos embajadores y el tener esta historia, ¿cierto? Y este relato, de alguna manera lo cambias de contexto, pero lo puedes aplicar igual. Sí, o sea, bueno, yo lo aplico para la vida. Yo aquí como anécdota, Ya, tuve unas vacaciones bien intensas. Me pasaron todas las cosas que le puede pasar a una persona en vacaciones. Y fíjate que yo sé que es medio ñoño lo que te voy a contar, pero como para que se entienda un poco el símil que uno hace finalmente con lo que te forma profesionalmente. Entonces, por ejemplo, ya llegamos, tuvimos que dejar 2 Airbnb porque los 2 eran un desastre. Estábamos con ya, niños, estábamos en la calle básicamente, y tú decías, ya, me equivoqué. ¿Cómo lo hago? Porque mi cliente, que en este caso eran mis hijos, no tenían que salir dañados en esta situación. Entonces, uno genera una estrategia de solución rápida, efectiva, donde priorizas, porque no puedes solucionar todo en ese momento, con foco claro. en mantener una experiencia buena, que no sea traumática y meterle algunas cositas para que también como que amortigüen el impacto, digamos. Sí. Y finalmente llevado, digamos, al mundo profesional y al mundo de experiencia de cliente y a lo que sea que te enfrentís, eso es tener esta mentalidad de solucionar las cosas con una estrategia detrás, o sea, no ir a lo loco, yo no me resultó, me enojé, me puse a llorar y ahora no sé qué va a pasar y todos lloramos juntos. Entonces, no, yo creo que finalmente te forma para equivocarte, para solucionar, para cuando tenés que motivar en situaciones que puedan ser diferentes, te sirve para todo, es aplicable para todo. No, completamente. Sí, es que es la estructura también, pues como tenía una estructura de Sí, alguna manera, ¿sí? sí, total. Hacerte cargo, como en ese sentido. Hacerte cargo, tal cual. Y hacerte cargo no es hacerte cargo a lo loco. O sea, es medir el impacto de lo que está pasando, si lo podéis manejar o no, y atenuar el golpe, digamos, porque todo nos va a pasar en cualquier trabajo, en cualquier proceso, sobre todo en este caso particular, donde uno se enfrenta un poquito medio a lo desconocido, con áreas nuevas, etcétera, uno se pega a tortazo igual, si eso es parte Parte del de, proceso. Sí, y ahí también hay que saber recuperarse. exactamente, y en los proyectos, en cualquier tipo de proyecto, nos pasa mucho eso, digamos, que nos vamos encontrando con riesgos, con problemas que se van concretando y tenéis que, ojalá tengáis pensar la estrategia de antes, ¿cierto? Ojalá uno haya visto que eso podría pasar alguna vez, pero muchas veces Sí, también no lo vemos pasar. sí, No lo vemos, no lo imaginamos, pero el tener la estrategia pensada de antes es muy relevante en el fondo sí, para los proyectos como personales y laborales, digamos, del mundo corporativo. sí, sí, así Sí. es. Oye, Emi, y volviendo un poco al proyecto de formar este equipo de esta área de experiencia, ¿cierto? Eh, ¿Qué logros tú tuviste en ese proyecto? Sí, bueno, yo creo que hay hartos logros en términos culturales, Ya, sobre todo Fíjate que cuando las reuniones empezaron a hablar las mismas personas de operaciones, de bueno, ¿y qué pasa con el cliente? Para mí eso ya era un golazo, más allá de los indicadores duros, ¿no? O sea, todos tenemos en la cabeza el NPS, que sí tuvo mejora importante en ese tiempo, pero para mí más era la conversa de reunión, cuando ujú, personas que no eran las primeras caras como se veía al principio, porque era como ya ellos son clientes, entonces no, es como todos tenemos que atender al cliente y las soluciones iban por ese lado cuando, en resumen, es cuando alguien sienta al cliente a la mesa, que no eres tú ajá, necesariamente que eres la persona a cargo de representarlo, del área en digamos. cuestión, Entonces, claro. ¿Mm? para mí eso fue un logro súper importante. Y también te diría que el hecho de como lograr dar una mirada súper distinta de lo que eran los clientes, ¿ya? Aquí yo creo que tanto en los procesos como en casi todo, es súper importante mirar los datos. A Ya, eso me acostumbré también harto, porque cuando tú tienes un área como experiencia de cliente y tienes muchas necesidades, ¿cierto? Y uno dice, ya, elige tus batallas, eh, esa elección de batallas no es de WhatsApp, no es así como, no, es que esto puede ser, no, entonces ahí sí hay que tener esa metodología también de harto dato, o sea, ok, estas son las batallas que elegimos porque tienen impacto real acá, 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 a nivel de ujú, esfuerzo, pero sobre todo información. Y ahí también nosotros, ahí en el área trabajamos con una chica que era como de datos, nos ayudó ya, mucho a entender el escenario, digamos, así como, oye, mira, de esto estamos hablando, o sea, esta es la cantidad de clientes, estas son las características, no, súper interesante.
Oye, que son importantes los datos en los proyectos porque te ayudan a tomar mejores decisiones, Total, qué te conviene más que se atrase o que se atrase menos, qué tiene menos exacto. impacto o más impacto dependiendo de lo que la estrategia a la que uno esté jugando, Sí, ¿cierto? Pero usted que son importantes los datos sí. y tanto se dice y porque poco se usan todavía. Cada vez se usan más, pero todavía se usan poco, yo creo yo. Sí, y fíjate que yo creo que hoy día hay muchísima más información de la que habían hace, no sé, sí, pongámosle 5 años. Sí. Hoy día hay mucho más datos, pero también nos pasa de repente esta cosa de que hoy estamos llenos de datos y es como que no teníamos nada, lo tenemos todo y no sabemos qué hacer. Entonces, ahí también pasa harto con tratar de entender, ya, ok, tengo la data, ¿qué hago? O sea, ¿de qué me Ujú. sirve? ¿Cómo la aplico? Y cómo también como la democratizo, ¿no? O sea, estos datos suelen quedarse como alojados en alguna parte y la idea es poder compartirlo también con todos, digamos. Para mí eso es clave para que después nadie te diga, oye, es que sabéis que ella eligió ese proyecto porque, no sé, porque le tincó, digamos. No, hay una razón y esa razón yo creo que hay que sincerarla también, decir, oye, mira, es estos son los números que respaldan todo esto y eso tiene que ser de conocimiento no solo de aquí para arriba, sino que de aquí para abajo también. Exactamente. Sí, sí, Yo creo que te facilita en el fondo también las conversaciones con el equipo de operaciones, como dices tú, en el fondo que hable del cliente y todo se entiende, es que estáis permeando la sí, cultura de alguna manera sí, sí, eh, con ese equipo, con esa área, con esas funciones, ¿cierto? Con esa misión que tiene ese equipo, ¿no? así es, sí, Sí. sí, Y pucha, áreas nuevas, en el fondo, equipos nuevos, hay hartos stakeholders que gestionar, hartas expectativas, ¿cierto? Como de repente las cosas van bien, de repente no tan bien, como todo, ¿no? ¿Cómo tú gestionabas las expectativas de tus distintos stakeholders con ese equipo en particular? todos los días. No, yo Ya, creo, muy bien. sí, Oye, no hay no, que olvidar, es una muy buena respuesta, porque a sí, veces nos olvidamos de los stakeholders, como, no, todos los días. Yo creo que yo la verdad nunca me han gustado mucho estas como presentaciones como de reportes de situación muy largos, muy tediosos, que finalmente no creo que, no, yo creo que la conversa tiene que ser activa, recurrente, transparente. Oye, no resultó esto, te lo cuento, y un poco para hacerlos parte también. Si al final aquí es no solamente hacer parte, digamos, a los equipos como transversales, ¿cierto? Que apoyan la iniciativa, sino también a stakeholders. O sea, acá, si hay un problema, transparentémoslo, conversémoslo. Y yo creo mucho que en situaciones que son como más críticas que aparecen en estos proyectos, eh, reportarlo al tiro, digamos, y pensemos al tiro cómo lo solucionábamos y esto, y no esperar estas como situaciones de reporte como una vez al mes, donde se acumula una serie de cosas y muchas veces no se da el tiempo para conversar posibles soluciones. De repente eso tan estructurado creo que no ayuda tanto. ujú. O sea, Sí, comunicación simple, frecuente, exacto. transparente, ¿no? Sí, 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 sí. No Sí. tanta presentación, más reporte así como, oye, esto pasó, estos son los temas más relevantes. Y bueno, el otro desafío es cómo hacer esos reportes, digamos que sean recurrentes, etcétera, porque si no se te va todo el día haciendo reportes, que no es la idea, ¿cierto? Claro. Y lo otro, Ujú. y lo otro que es lo más triste, digamos, que suele pasar es que nadie te lee. Sí. Entonces, ahí hay que encontrar la forma que para mí puede ser hasta de reuniones súper cortitas, hasta conversaciones de pasillo. O sea, esta cosa Ujú. tiene un rol político al final también, de ir conversando un poco los Absolutamente. temas. Sí, 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 de todas Sí, maneras. sí. Sí, yo creo que gestionar expectativas o gestionar stakeholders, ¿cierto? No necesariamente va siempre de la mano con una presentación o con un reporte. Sí, Efectivamente, como tú dices, como las conversaciones de pasillo sirven mucho en los sí, proyectos, mucho, mucho. Eh, sí. es como el método informal, ¿no? Pero sí que salvan mucho. Sí, sí, es algo informal, pero también genera instancias de conversación súper ricas. Y al final todos tienen ideas. Sí, esto es como. Y la conversación de pasillo te ayuda un poco a clarificar ciertas cosas. A mí me ayudó muchísimo esas conversas en términos de incluso identificar cosas que no veía. Que tú decías, Ujú. hoy estás ahogado en un mar de información y proceso y todo, y de repente una conversa súper casual te decían, oye, pero mira, mira por acá, digamos. Es útil, yo lo encuentro súper útil. Eso es como microgestión. Sí, sí te capto, sí. Sí, Sí, que de repente yo creo que hay cierto,
a veces las personas se pueden tender a aislar y no a conversar tanto, y eso es muy rico también, en el fondo, como mantener esas conversaciones también, digamos. Sí, además que siempre pasa que hay gente como que, sobre todo en reuniones donde hay más de 5 personas, hay gente que no habla nomás, directamente. Entonces, y normalmente hablan 1 o 2, digamos, con 3. Entonces, creo que esas instancias también ayudan a recoger información de media informal quizás, pero de otros lados. Que cuando se están armando cosas nuevas, creo que es súper útil. O sea, yo en ese sentido me considero súper humilde porque cuando uno toma una posición o tiene que hacer algo así, tenés que agarrar información de todos lados para poder entender qué es lo que está pasando. Sí, Emi, yo estoy de acuerdo contigo, como que es súper importante tener esa visión y no quedarse con... Porque al final todos tenemos sesgos, y si siempre conversáis con las mismas personas, vais a estar siempre recopilando esa misma información y no Sí, la variedad, en el fondo. Así sí, que yo sí, también concuerdo contigo en eso, que es full relevante. sí, sí, de todas Oye, maneras. Emi, y preguntarte un poco, porque tú has creado varias áreas y también has trabajado un montón de años, más de 20 años, ¿cierto?, en el mundo corporativo. ¿Te ha tocado ver equipos? Voy a hablar de equipos como proyectos, ¿cierto? Formación de áreas, en el fondo, que a lo mejor no entregan el valor que prometen, ¿no? Que yo siempre hago esta pregunta: ¿por qué los proyectos pueden no entregar el valor que prometen? Y en este caso, ¿por qué un equipo que se forma por qué tú crees que un equipo, en el fondo, va a ser dura la palabra, pero puede fracasar, en el fondo, en no cumplir su promesa de valor? Pucha, puede pasar hartas cosas, puede ser entorno poco amigable, digamos, para el proyecto, o sea, una mirada, ¿cierto? Nunca es Ujú. una sola, nunca es una sola, puede ser entorno, puede ser motivación, puede ser poca claridad respecto a lo que hay que hacer, ahí se pueden conjugar muchas cosas, pero te diría que Ujú. lo más importante es cuando no entienden por qué están pasando las cosas. O sea, más allá del entorno que siempre puede ser desafiante, no todos te van a decir, ah, mira, pasó esto, toma, aquí está toda la plata para que lo soluciones, digamos. Y hay que pelear con presupuesto y todas estas cosas que existen en el mundo corporativo. Pero para mí, cuando existe esa convicción y ese razonamiento de que, oye, lo estoy haciendo y lo estoy haciendo por esto, a morir con las botas puestas, digamos, y así pasa. Lo que no puede pasar es que en este tipo de situaciones empiecen quizás los problemas a convertirse en situaciones personales, ¿cierto? Y que te afecten anímicamente o que no lo puedas administrar. Ahí los roles de los líderes son claves, digamos, porque hay que estar atento. Yo sé que de repente hay equipos súper grandes, casi imposible identificar todas las cosas, pero aunque suene como medio cliché, yo creo que esta cosa de puerta abierta y vengamos a solucionar las cosas acá conversando es la forma, digamos. En procesos que son muy desafiantes y que hay que empujar mucho cambio, suelen pasar estas cosas. Y entre Mm. medio pasa que alguien tira la esponja, po, y es como ya, hasta aquí hago lo mínimo, y lo he visto demasiadas veces. No necesariamente en equipos míos, pero sí en otros equipos Mm. que dicen, ya, yo en mí, y tú veías el cambio de actitud que es como el mínimo, y ahí alguien se Ya, desmotivó, digamos. Y yo creo que de sí, eso, de eso se trata, sí, sí. ya, sí. Es que los equipos, en el fondo, las personas que conforman los equipos de proyectos, de áreas, digamos, de lo que sea, son súper relevantes son el motor de la estrategia que tiene un proyecto, un equipo, un área, digamos, en ese sentido. Y si se desmotivan, es como que te fallan las ruedas de tu auto, o te falla el motor de tu auto, digamos, no podía avanzar, en ese Sí, sentido. sí, sí, sí. Bueno, y en los tiempos que vienen con mayor razón, porque para mí, no sé si leíste hace un tiempo la columna de Marcet, que hablaba ¿Ya? de que finalmente la estrategia, los procesos y todo nos vamos a poder apoyar muy fuerte en temas de inteligencia artificial, ¿cierto? Y toda esta cosa que se viene, que está pasando como por encima de nosotros, Ujú. pero finalmente lo que es irreemplazable es el trato con la gente, el capital humano, de cómo lo manejáis, cómo lo administráis, cómo lo mantenéis motivado. Nosotros podemos llenarnos de documentación, ¿cierto?, respecto al proceso, pero finalmente si no tenía la gente motivada a hacer el proceso como está escrito, o a mantenerlo actualizado, o incluso proponer mejoras Mm. a ese como, digamos, manual, no, está destinado al fracaso, digamos. O sea, para mí tiene que haber centrar todos los procesos en el capital humano y en lo que te puedan aportar. Si al final todos necesitamos algún tipo de motivación. Siempre. Sí.
para cualquier cosa que queramos hacer, digamos. Si no, el resultado no va a ser muy bueno, no va a llegar muy lejos, pues, sí, en ese O sentido sea, sí. yo siempre les decía a mis equipos que nosotros pasamos el 70% del tiempo en la oficina. O sea, hay que pasarlo bien, digamos, porque si no, el impacto sobre la compañía y sobre las personas puede ser brutal. O sea, de la desmotivación, la falta de foco, la poca atención a los detalles, ¿cierto? Y ese tipo de cosas. Sí, pues, absolutamente. Uno pasa hartas horas de su tiempo trabajando en general. Entonces, trabajar en algo que no te motive, que no te mueva, pucha, ¿no? Vaya a estar amargado harto rato probablemente. Claro, y que ese que no te motiva, si, a ver, a lo mejor no todos vamos a hacer la última cosa que nos apasionó, porque no sé, a mí me encanta pintar, ponte a cantar, pero siento que sirve de algo, si al final de eso se trata esto, o sea, en algo estoy aportando. Exacto, tenía un propósito, en el fondo como, Sí, sí, algo que quieres sí, aportar, completamente de acuerdo, sí. 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 Oye, Emi, y recursos que tú le recomiendas a la audiencia, por ejemplo, si quieren aprender de experiencia, de clientes o de equipos, liderazgo de equipos, no sé, como... Oye, sí, bueno, a mí me gusta mucho tu podcast, lo recomiendo. Gracias. Sí, yo creo que es súper bueno también ver siempre el otro lado, ¿no? Lo que sale mal. Si al final yo creo que estamos súper llenos de información respecto a cómo hay que hacer las cosas. De esta es la forma, así resulta. Y todas las compañías son distintas, las culturas son distintas, lo que funciona en una no necesariamente funciona en la otra, porque también los niveles de madurez, de avance de la empresa van cambiando según la industria en la que esté. Entonces, yo soy poco de recomendar como libros específicos, Ujú. sí leo mucho, qué sé yo, reportajes que puedan haber en internet, tengo un par de libros por ahí, eh, pero más cosas como más de esta mirada de flexibilidad, ¿cierto? Me acuerdo uno que se llama 21 cosas del siglo XXI, creo, que es bien conocido, Ya, lo primero que te dice es que básicamente el día de mañana podéis no tener trabajo. ya, Porque el mundo cambió y partimos de esta premisa de que si tú estudias, trabajas y el nuevo mundo pide gente mucho más flexible, que si aprendiste una cosa seas capaz de aprender otra, y eso creo que es súper interesante, sobre todo cuando uno mira como la construcción de proyectos con procesos detrás, etcétera, porque ojalá que todas las personas se pudieran hacer parte, ¿cierto? Y se sintieran parte de un todo, no solamente de, oye, yo hago esto, yo soy el especialista en esto, sino que fuera ujú. un impacto transversal, porque necesita una mentalidad también que sea distinta, que te Sí, pues, lleve a pensar flexible y a decir, oye, yo puedo aprender cualquier cosa. mm. ¿Sabes? Entonces, te diría que eso para mí, yo escucho harto podcast, escucho harta charla TED, digamos que voy ahí como navegando y eso es. Y fíjate que lo que es más formal, así como de libros de metodología, ¿Mm? finalmente un poco te ayudan a ordenar los esquemas, eh, Sí, pero, pero yo creo que gran parte de la experiencia se adquiere en el camino, porque te equivocaste, porque ya lo hiciste, porque te diste cuenta que esto lo hiciste mal. Para mí eso ha sido importante, he tenido 20 años de aprender cosas, así que ha estado bueno. no, bien, como, y uno va usando esa experiencia también en cada paso que va dando, ¿no? Así es, así es. Oye, Emi, ahora, no sé, ¿hay algo que de este proyecto que hemos conversado, ¿cierto? Que a lo mejor no te he preguntado y te gustaría mencionar? A ver, no fue yo creo que un proyecto súper desafiante en lo personal, partiendo Ujú, porque, no sé, la mitad de mi carrera la hice en inversiones, entonces esta cosa de saltar al mundo de seguro y más encima ir a ver temas de experiencia, fue desafiante, pero también fue súper rico, porque eso es lo que te decía al principio, cuando uno como que viene de otra cosa, construir algo de cero, venís con mm, esta mirada. Yo iba a trabajar como gerente de experiencia, pero como un cliente. O sea, ajá, mi experiencia que había con el mundo de clientes tenía que ver mucho con lo que yo había vivido, por lo tanto entendía los desafíos que tenían delante los clientes, más allá de como lo típico, digamos, es que cuando ujú, yo compraba un seguro nunca entendí la póliza, por ejemplo, si no pasaba algo no sabía que existía, probablemente no sabía ni el nombre, entonces es como partir de decir, oye, hay oportunidades de mejora, hay oportunidades bastante rápidas de mejora en esto,
Y nada, fue como parte de un proceso que para mí significó solo aprendizaje, digamos, en términos en el tiempo que estuve ahí. Y bueno, termina ese proceso en la pandemia, así que imagínate lo que significó para un proceso de experiencia de clientes, donde en el fondo se había trabajado como súper fuerte, ¿cierto?, en experiencias que en ese momento eran físicas. Esencial. Claro, full presencial y todo, y dar la vuelta y decir, chuta, ahora tenemos que ser digitales. Entonces, todo ese proceso de adaptación súper rápido, de cambiar, nosotros de un día para otro estábamos trabajando en la casa, de un día para otro ya no había que modificar las sucursales, había que pensar en hacer experiencias digitales a toda velocidad. Entonces, todo eso a mí me enseñó muchísimo y valoro mucho todo el tiempo de aprendizaje. No, claro, ahí me imagino que te tocó hacer como de la noche a la mañana, como entre que construir cosas que no existían, ni siquiera se trataba de procesos ASIS, que no, o sea, que no existía el ASIS, sino que, o sea, Claro. que no estuviera documentado, sino que en verdad no se hacía y era... Algunos no estaban nomás, claro, directamente no estaban. Lo peor es que algunos uno creía que estaban, que eso era lo peor de todo. Entonces uno empezaba a buscar y decía, bueno, sí, se hace, obvio. Entonces lo empezaba a buscar, chuta, no se hace. Entonces, sí, hay de todo, bueno, es parte de... Sí. Sí, pero es entretenido, se trabaja bien. Sí, sin duda, porque en el fondo son desafíos que te ponen que te ponen en límites y que te hacen pensar y pensar en el fondo, que es muy importante lo que tú decías, tener una estrategia, como no llegar y dar pasos a ciegas, digamos, sino como un poco mirar lo que está pasando y pensar rápido, ¿cierto? Pero mirar, pensar y definir algo para adelante, como... Sí, escuchar harto también, sí, sin duda. Sí. Oye, Emi, y ahí preguntarte ahora para ir cerrando un poco, algo nos contaste, ¿cierto?, de tu proyecto, pero cuéntanos un poco en qué estás hoy día, qué se viene de Emi para adelante. Sí, mira, como yo te conté al principio, yo partí en el mundo de inversiones, súper ligado al mundo financiero, y siempre me encantó la educación financiera como tal. Yo, de hecho, en los tiempos de una acreditación masiva que hubo, tuve la posibilidad, además, de enseñarle a mucha gente, de explicarle y todo, y me gustaba muchísimo. La CAM, la acreditación del mercado de valores. Ay, me tocó pasar por eso. Sí, ya. Yo tenía harta ejecutiva y tuve que apoyarla en el proceso y me encantaba. La verdad es que enseñar, pero enseñar en simple, era algo que me llamaba mucho la atención, sobre todo en los temas financieros que son bien complejos. Entonces, ¿cómo le explicáis a una persona en esa época, además, no sé, había una ejecutiva de 60 años, a esa altura de su vida, que era una call y una put? Era como, bueno, hay que encontrar un ejemplo. Yo me acuerdo que explicaba algunos conceptos financieros complejos, así tipo, no sé, el duration, que es esta cosa de los instrumentos, y se lo explicaba con una regla. Si la agarro acá, se mueve mucho, y si la agarro acá, se mueve menos. Entonces, todas esas asociaciones eran parte de algo que me nacía. Y siempre lo tuve como inquietud. A mí me pasó que cuando entré a la universidad yo quería hacer como algo con recursos humanos, y después en el camino conocí a un profe brillante que me llevó al mundo del mercado de capitales y como que me encantó y rayé y todo eso. Entonces, yo alcancé a tener formación en la universidad en el mercado de capitales, mundo de la inversión, etcétera. Pero fíjate que antes de salir de la universidad ya me habían pasado una tarjeta de crédito Falabella. Me la regalaron básicamente en la universidad. Y tuve, qué sé yo, mi primera pega, que era como la práctica, y yo, no sé, pagaban el 30, yo el día 15 me había gastado todo el sueldo y además debía plata en la tarjeta. Entonces, y eso que ya había aprendido algunos conceptos de inversión. Entonces yo decía, esta cosa viene más allá, sino que parte más atrás, ¿cachai? Acá hay una pega de cuando eres chico, de que algo en tu cabeza te haga clic y diga, oye, esto está mal, digamos, o sea, tengo que tener una lógica de ahorro, de gasto, ser ordenado. Y ahí es cuando empecé como a darle vuelta a este tema, ¿cierto? Hace muchos años que estaba con esta inquietud de cómo hacer algo, una experiencia que en el fondo gatille esa necesidad de los niños en aprender, porque yo puedo decirle a mi hijo, no sé, la inflación es esto, y el hijo lo va a escuchar y se lo va a olvidar dándose vuelta, digamos, o sea, una forma de vivirlo como experiencia. Cuando hablamos de diversificación y de algunos
conceptos que puedan parecer como más complejos, primero hay formas mucho más simples de explicarla, que hablarlo, ¿cierto?, en el adulto. Y lo otro es también llevarlo a vivir la experiencia. Entonces, Capital Kids lo que hace es eso. Nosotros creamos un entorno como simulado en un mercado virtual donde los niños pueden invertir en las acciones que existen en este mundo. Hay noticias, qué sé yo, entonces ahí también se equivocan. Hay decisiones de riesgo, se familiarizan con el perfil de riesgo y también con los conceptos básicos que tienen que dominar, o sea, ahorro, de todas maneras, pero lo inserto en este mundo. Básicamente los premios por aprender, porque van a tener más plata para invertir en su mundo virtual. Y sobre todo llevarlo a que puedan entender estas cosas que están pasando, porque al final dicen, oye, le enseñó lo que es la inflación, súper bien, pero no tiene idea cómo le pega, no tiene idea qué significa que el IMASEC haya sido cero, como vi el otro día en un post, porque nadie les generó la inquietud. La idea a partir del juego es generar esa inquietud para que ellos quieran aprender más en este proceso y que vean el conocimiento como una ventaja competitiva, no como una cosa impuesta, que es como un poco la educación tradicional, que yo creo que te sirve para matemáticas, para todo, pero no sé si te sirve para aprender habilidades que son, para mí, son básicas para la vida. O sea, yo lo viví y ahora que lanzamos Capital Kids, te muere la cantidad de historias que nos llegan, así casi que para hacer un podcast de la gente, de lo que le ha pasado. Mira, entonces, buenísimo. Sí, no, te juro, así como cuenta la historia, no solamente, ¿cierto?, de nuestra generación, sino también para atrás. O sea, todo lo que ha pasado por no entender conceptos financieros básicos. Oye, como hilando como hilos, pero para niños, ¿desde qué edad es 13 años. Desde 13 años. Pero mira, yo el año pasado estuve mentoreando a un equipo de chicas en Technovation Girl, y las chicas lo que abordaron fue, bueno, tienen que prepararse para el pitch nacional ahora en mayo, pero espero no decir nada tan secreto de su proyecto, pero abordaban un poco la problemática de que las personas jóvenes se endeudaban y había un problema de educación financiera. Entonces, ¿cómo ayudar a esas personas? Mira, como me acaban de hacer mis neuronas. A ver, cuando me ha pasado esto, que empiezo a hablar con gente y todo, te das cuenta que hay un problema general, ¿ya? No es solamente en los niños, ¿cierto? Mi apuesta es a que en los niños genere un cambio que no puede arrastrar hacia adelante, pero esto, en el fondo, tiene que agarrar fuerza. Para mí, Capital Kids es una parte de un ecosistema que tiene que insertarse dentro de un montón de cosas para que los universitarios entiendan. O sea, yo fui a hacer charla a la universidad hace años atrás y cuando tú decías, oye, ¿quién tiene ahorros? ¿Quién tiene ahorros? No, y no sabían dónde, y creo, hartos años atrás, que lo más que alguien tenía era como una libreta del Banco Estado, esas rojas que existían antes, y sería. Entonces, falta también ir a las universidades, pero con un lenguaje mucho más cercano, mucho más entretenido. Yo creo que se han hecho esfuerzos importantes. Ya, yo he visto al Central, he visto figuras públicas, no sé, la Paulina Yassigui, por ejemplo, simplificando mucho los conceptos, y falta más hablar en simple. O sea, yo creo que históricamente, y bueno, tú también estuviste en el mundo financiero, como que los economistas hablan en complejo, digamos, y eso aleja a la gente, porque es como que este gallo no lo entendí, súper lindo lo que suena, pero no entendí nada, y eso aleja al común y corriente. O sea, súper bueno para todos los que trabajan en eso, pero para el resto, muy lejos. Sí, pues. Oye, qué bonita iniciativa, Emi, qué bonita iniciativa. Sí, no, genial. Ojalá te vaya muy bien con ese proyecto. Capital Kids. Capital Kids, eso, sí. Estamos esperando. Bueno, Emi, vamos concluyendo este episodio y te quería agradecer por compartirnos, ¿cierto?, toda tu experiencia hoy día, no tan solo de tu experiencia formando equipos, sino también un poco que nos hayas contado de este proyecto personal que estás desarrollando. Así que muchas gracias por compartir tu experiencia. No, gracias a ti, Lucía, por el tiempo, el espacio, y nada, estuvo súper entretenido. Me gustó mucho la experiencia. Sí. Oye, y buena idea lo de hacer un podcast con las historias. Como, se viene. Sí, ¿viste? Sí. Oye, ahora para ir cerrando el episodio, así que vamos a concluirlo acá. Te doy las gracias de nuevo, ¿cierto, Emi? Y bueno, esperamos que todas las personas que vayan a escuchar este episodio, si les gusta el episodio, que le den me gusta, like, ¿cierto? Lo compartan y que vayan siguiendo el podcast. Y nos vemos en otra oportunidad. Chao, Emi. Super. Chao, Lucía, que estés bien. Tú también.